Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Ay, ¿cómo están? Yo creí que no me oía porque nadie Sí, me... sí se escucha bien. Ya estamos por aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos aún esperando
que se conecte la maestra Delia. Estamos en espera de que ella esté aquí con nosotros en unos minutitos. Sí, doctor. De todas maneras voy a empezar a comentar su currícula de ella para que ustedes vayan conociendo. Primordialmente, y bueno, pues especialmente, está ahorita laborando con un juzgado civil, por eso es de que tuvimos la oportunidad de pedirle a ella que nos ayudara con la materia de arrendamiento inmobiliario. Ahí está proyectando también, está llevando a cabo el dictado de resoluciones de esta materia, y entonces tenemos la oportunidad de poder tener de primera mano conocimiento como servidor público. A veces esta posibilidad se vuelve trascendente porque son o somos, dado que yo también soy servidor público, somos quienes valoramos el actuar de cada uno de nosotros en nuestra calidad de postulantes. Entonces, por ahí yo siempre voy a pedirles que escuchen la exposición, pero también que participen, que puedan ustedes salir de dudas respecto de algunas tramitaciones que tengan allí, que tengan pendientes, que hayan llevado, si estuvo bien o si estuvo mal, o qué fue lo que sucedió, ¿vale? La idea es de que nosotros podamos explotar completamente a, a la gente que nos recibe la invitación y pues en un momento dado rascarle ahí el conocimiento, como decimos nosotros, ¿verdad? Estamos checando la conexión para que tenga oportunidad de estar con nosotros. Espérenme tantitito. Ya está con nosotros, ¿eh? Ya está con nosotros. A ver, vamos a checar que pueda incorporarse. Entonces, les digo que aprovechando pues, su conocimiento, aprovechando su capacidad, tengan ustedes a la mano dudas y algunos comentarios, puntos de vista, actualizaciones, eh, alguna experiencia personal que se haya tenido, y por allí escuchar para ver qué nos dice con la práctica que tiene cotidiana, ¿vale? A ver, ya se debe de estar conectando. A ver si.
Estamos teniendo la conexión con la maestra. Permítanme un instante. Bueno, vamos a aprovechar un poquito para hacer un preámbulo, tomando en cuenta eh, la materia con la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Eh, Ustedes deben de saber que hemos atravesado en el país durante diversas etapas en la materia del arrendamiento inmobiliario. Hemos estado nosotros a lo largo de mucho tiempo regidos para algunos de los que estamos aquí, porque hay otros estadios, ¿verdad? Pero para los que estamos aquí, debemos recordar de que nosotros amanecimos al derecho, muchos de nosotros, con una ley de congelamiento de rentas, derivado de pues ese movimiento mundial que hubo en el que eh, se peleó la mitad del mundo contra otra mitad del mundo. Y entonces el inconveniente siempre fue que hubo que proteger a los civiles. En este caso, pues se protegió a la ciudadanía. Acuérdense que cuando hay guerra y desabasto, hay un movimiento social que siempre va a impactar, y especialmente a los civiles. Así que se decretó por ahí en el año de 1944 la ley de congelamiento de rentas, que en un momento dado iba a alcanzar hasta 3 generaciones, ¿verdad? Vamos a tener nosotros 3 generaciones protegidas para que no se subieran las rentas de esa época. Entonces, a mucha gente ya está con nosotros la maestra, se le hizo ya muy complicado rentar. Este negocio es de españoles, preponderantemente algunos judíos, propietarios de fincas, y son los que resintieron esto. Hace alrededor de 30 años, la ley del congelamiento de rentas deja de surtir efecto y empieza a ser un mediano negocio, no un gran negocio. ¿Por qué ya no fue un super negocio? Porque ya había mucha oferta para compra de vivienda, se volvió otro negocio diferente. Y entonces el día de hoy ya tenemos una normatividad muy específica en la materia civil. Hubo juzgados de arrendamiento inmobiliario, hubo un edificio especial para arrendamiento inmobiliario. Y actualmente tenemos las controversias sobre el arrendamiento inmobiliario, ¿vale? Todo esto, desde luego, pues ha desembocado en una tramitología muy sui generis, muy especial. Vamos a empezar con la presentación de la maestra. Su nombre completo es Delia Mateos Pacheco. Ella trae desde una carrera técnica de contador privado. Posteriormente obtuvo su licenciatura en Derecho. El título es expedido
por el Colegio Universitario del Distrito Federal, ahí en la calle de Zacatecas. Yo tuve la suerte de conocerla allí. Ella posteriormente cursa también la maestría en Derecho Familiar en el propio colegio y empieza a trabajar como abogada postulante. Diversos despachos son los que a ella la van formando, le van permitiendo tener contacto desde una parte del escritorio. También ha tenido la oportunidad de dar algunos cursos en la propia Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y actualmente se desempeña como secretario proyectista en el Juzgado 41 de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es así como nosotros vamos a recibir el día de hoy la cátedra relacionada con las controversias del arrendamiento inmobiliario. Estamos listos, maestra Delia, con muchísimo gusto. Creo que... Espérame tantito. Tienes bloqueada tu micrófono. Ahí, santa madre. Creo que... ¿Salió, verdad, la maestra Delia? Bueno, ya hicimos su presentación, ya la conocen ustedes. Iba a pasarse de un equipo a otro y con esto, bueno, va a conectarse. Ya está con nosotros. Ya estás, Delia, ya hice la presentación. La mayoría de las personas que está aquí somos abogados postulantes. La práctica del derecho es desde la óptica del despacho. Así que todos tenemos muchas ganas de saber cómo piensa el Tribunal Superior de Justicia, sus empleados, acerca de lo que hacemos nosotros como postulantes. Puedes activar tu teléfono, tu micrófono, Delia. Delia, ya puedes activar tu teléfono. Ya estás. Órale, pues. Adelante, adelante. Ok, le vamos a permitir también a ella tener control sobre algunas diapositivas que preparo para esta plática. Así que puedes controlarlo directamente, te van a dar atributos como administrador y puedes tú hacer el paso de las diapositivas, ¿vale? Ya está. Está bien, no pasa nada. Checa de ella. Venos platicando de la tramitología dentro de los juzgados en materia civil del IA, cómo se ponen de acuerdo para dar entrada, qué cosas se revisan, qué cosas son ahora Hola, buenas actuales. tardes. ¿Sí Gracias, me gracias. escuchan? Ya te escuchamos. Bien. ¿Sí te oyen?
Adelante, Delia, sí. Ya. A ver, bueno, pues muchas gracias por haberme esperado. Una disculpa porque salí un poquito tarde, pero pues muy emocionada por la invitación y agradezco este espacio. Les voy a hablar acerca del el tema de los contratos de arrendamiento, lo que viene siendo las controversias de arrendamiento inmobiliario. Les voy a compartir la pantalla. ¿Ya lo pueden ver? Ya se ve, sí, claro. Ok, bueno, muy bien. Pues vamos a empezar. Les voy a explicar lo que es el arrendamiento. En el Código Civil lo tenemos contemplado en el artículo 2398, que nos establece que el arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. Dentro de los supuestos, establece que en los inmuebles destinados a la casa habitación, los contratos no podrán ser menores a 1 año y los inmuebles destinados a un comercio o la industria no podrán exceder de 20 años. Aquí nos establece la ley que todos los bienes que pueden ser susceptibles de arrendamiento son todos aquellos que se pueden usar sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe estrictamente arrendar y los que son derechos estrictamente personales. Esta es el término por el cual es el mínimo que se puede establecer en los contratos de arrendamiento respecto a la casa habitación y los que son destinados al comercio o la industria. Algunas ventajas, digamos, que se establecen respecto del arrendamiento cuando dura más de 3 años es que el arrendatario, que es la persona que está disfrutando del bien, puede, si está al corriente en el pago de las rentas y ha cumplido con las condiciones que se establecieron en el contrato, que se pueda realizar un contrato de arrendamiento a la fecha en que ha concluido el contrato, y también puede ser que tiene el derecho de preferencia en el caso de que el arrendador, que es la persona que nos está dando el goce de ese bien, si decide en algún momento realizar la venta del inmueble, nos va a dar esa preferencia. La ley establece que nos debe de dar un aviso por escrito en el que nos haga de conocimiento que es su deseo vender, para que nosotros podamos decir si aceptamos o no aceptamos la venta y entonces se pueda ofertar con alguna otra persona. Establece también que todos los contratos de arrendamiento para casa habitación, su duración mínima va a ser de 1 año. Ahí en la práctica a veces se establece que es por un menor tiempo o se puede establecer por mayor tiempo, ¿eh? Pero respecto a lo que establece el código, la duración de todo contrato debe de ser de 1 año. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes a todos. Gracias por compartir los conocimientos. Soy Guillermo Pérez, servidor a sus órdenes. Yo nada más tengo una duda respecto a la preferencia sobre la venta. ¿Es necesario que haya transcurrido los 3 años, o sea, que haya estado arrendando el inmueble por 3 años? Si se realiza un contrato por 1 año y dentro de ese año el propietario quiere vender, ¿ahí no le tiene que notificar el derecho del tanto? No, bueno, aquí el artículo es expreso en el que nos dice que deben de ser de 3 años, cuando ya para que se pueda hacer uso del derecho del tanto, ¿no? Que es la notificación respecto de la venta, para que no se pueda en algún momento manejar como nula esa venta por no haberse ejercido ese derecho. Ok, muchas gracias. Sí, ahorita le busco el artículo para
enfatizarlo un poquito más. También vimos, bueno, aquí también se establece que siempre que nosotros estemos al corriente, bueno, con el pago de las, de las rentas, puede ser que al final ese contrato se renueve o bien se pueda configurar la figura de la tacita de reconducción, que la vamos a ver un poquito más adelante. Aquí. La renta va a ser pagada en el lugar convenido y a falta de convenio, la casa habitación o el despacho del arrendatario. El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día en que se entregue la cosa arrendada. Es decir, esta va a depender de antemano del convenio que hayan establecido las partes en el contrato de arrendamiento, que puede ser por meses vencidos. Si se requiere que se establezca un lugar en el que se vaya a realizar la venta, el pago de la renta, y a falta de este lugar, bueno, pues entonces se va a entender, bueno, por ley, que tiene que realizarse en el domicilio del inmueble que se está arrendando, ¿no? Para poderlo establecer bien y que cuando tengamos que realizar alguna acción, ya sea de terminación o de rescisión o terminación del contrato, pues entonces podamos ver todas estas puntitos que nos podrían ayudar. El arrendatario está obligado a pagar la renta cuando se venza hasta el día en que se entregue la cosa arrendada. Es decir, que si es para casa habitación, se entiende que el periodo va a ser por día prefijado y que el arrendador va a oponerse a que este contrato continúe dentro de los 10 días siguientes a que se dé por terminado este contrato. Si no lo hace así, pues entonces se entenderá que está de acuerdo en que el arrendatario siga en uso del bien. Las formalidades del contrato de arrendamiento. La ley establece que los requisitos mínimos que debe de tener un contrato de arrendamiento, es precisamente el nombre del arrendador y del arrendatario, la ubicación del inmueble, la descripción detallada del inmueble, objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios con que cuenta. Bueno, continúo. Número 3, era la descripción detallada del inmueble, objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo y su estado. Número 4, el monto y lugar del pago de la renta. Número 5, la garantía en su caso. Número 6, la mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado. Número 7, el término del contrato. Número 8, las obligaciones que el arrendador y el arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la ley. Número 9, el monto del depósito o en su caso los datos del fiador en garantía. Número 10, el carácter y las facultades con que el arrendador celebra el contrato, incluyéndose todos los datos del instrumento con que acredita su personalidad. Bueno, vamos a explicar un poquito, ahondar en este. Ok, los nombres del arrendador y el arrendatario. Aquí se van a establecer las personas que la persona que va a conceder el uso o goce temporal de la cosa, que va a ser el arrendador, y el arrendatario, que va a ser la persona que se va a obligar por ese uso a pagar en cierto tiempo, cierto precio.
Aquí es importante señalar que se debe establecer con la calidad con la que actúan en este contrato, es decir, si van a hacerlo por derecho propio, si van a hacerlo a través de algún mandato o algún encargo que le hiciera la persona con la que se está realizando el contrato, o si fuera alguna de las personas que tendrían cierta calidad para poder celebrar el contrato, ya sean representantes o mandatarios judiciales. Ahorita regreso un poco, les voy a dar un ejemplo en ese aspecto. Respecto de la ubicación del inmueble, es señalar lo más preciso posible la identidad del bien, especificando calle, colonia, código postal, alcaldías o municipios, para que en caso de que se tenga que ejercitar alguna acción en materia de arrendamiento inmobiliario, pues sea fácil poder localizar el inmueble y que no les cueste un poquito en la desocupación y entrega. En el número 3, que es la descripción detallada del inmueble objeto del contrato, las instalaciones y accesorios con que cuenta, es igual, ¿no? Describir precisamente qué parte del inmueble les están arrendando, si es departamento, si es casa, si tiene algunos accesorios, porque de repente en la práctica quieren rescindir o terminar algún contrato y hay personas que son un poquito más abusadas y de repente se les da por cambiar los números de los de identificación de los departamentos o de las casas, ¿no? Y entonces eso imposibilita de alguna manera que se pueda realizar la entrega material del bien al arrendador. En el número 4, que sería el monto y lugar del pago de la renta, aquí también se establece que se debe de fijar una cantidad en dinero, que sea en moneda nacional. En algunos contratos pueden establecerse en otro tipo de moneda de cambio, pero bueno, siempre se tiene que establecer que se tiene que hacer la conversión de ese pago para que se realice el pago de la renta. También es el hecho de establecer si va a ser a través de algún depósito, si va a ser entrega, se entregue precisamente el recibo, si es de manera directa, se haga a través de alguna transferencia bancaria para que se puedan establecer que se dio cumplimiento precisamente a la interpelación en el momento de requerir el pago de las rentas. En el número 5, que establecía la garantía, que eso ya va a ser también por acuerdo de las partes, en la cual puedan establecer si se va a establecer algún depósito que prevé la ley, que pueden ser 2 rentas o alguna otra cantidad, o se firmen algún otro tipo de instrumentos como vendrían siendo los pagares, para garantizar precisamente el pago de esta obligación que se está adquiriendo. La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado, es decir, si va a ser para uso habitación o va a ser dedicado para algún comercio, o si se establece que no se, si fuera el caso en el que no se estableciera, bueno, pues tendría que irse a las demás cláusulas que tendrían que denotar, o de las que se podría ver cuáles son la finalidad para el cual se está destinando ese inmueble. O recordemos también que el uso de la cosa, ¿no? Que no necesariamente pueden ser el uso de este inmueble, sino también de cosas en las que se dan en arrendamiento. Es muy importante establecer el término del contrato. Bien. El establecer cuánto tiempo va a ser la vigencia de nuestro contrato, para que ambas partes decidan si van a poder seguir con el mismo o dan por terminado el contrato. Dentro de las obligaciones del arrendador y del arrendatario las vamos a ver un poquito más adelante, y el monto del depósito, o en caso los datos del fiador que se está dejando en garantía para cubrir estas obligaciones.
Y en el número 10 están el carácter y las facultades con las que el arrendador celebrará el contrato, incluyéndose todos aquellos datos de los instrumentos con los que acredita su personalidad. Que se los mencionaba yo, que tenía relación con el número 1, en el cual si estamos actuando como mandatarios judiciales o apoderados, el establecer previamente con qué instrumento nos estamos identificando o la calidad con la que estamos actuando, ¿no? Que sería en el caso de los albaceas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta referente, por decir, a la garantía. Digo, no sé si después lo va a tocar más adelante, pero en algunas ocasiones, digamos, autorizan tanto el arrendador como el arrendatario a una tercera persona para que en dado caso de incumplimiento, pudiera ser entrega del inmueble arrendado. ¿Sí es válida esa cláusula? Pues digamos que dentro de, ahora sí que la teoría de los contratos establece que, bueno, el principio del pacta sunt servanda, ¿no? Que establece que lo acordado por las partes, pues se va a tener como prioridad. Sí, en la práctica se lleva a cabo el hecho de autorizar, por ejemplo, al fiador, que en caso de que el arrendatario no entregue el inmueble, pues entonces tiene la obligación esta persona, y sí se tiene por puesta. No hay un artículo que nos establezca que se tenga por nula o que no se pueda realizar. Y muchísimas gracias, muy amable. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes nuevamente. En el caso de que en el contrato de arrendamiento no se haya pactado causal de rescisión, ¿qué sucedería? ¿Tendríamos que irnos a la ley expresa? Sí, aquí dentro de los supuestos que son de la terminación del contrato de arrendamiento viene precisamente la rescisión, y el artículo... El artículo 2489 nos establece cuáles son las causas por las cuales el arrendador puede exigir la rescisión del contrato, o bien el arrendatario puede exigir la rescisión de ese contrato, que sí las vamos a ver un poquito más adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, continúo. Bueno, aquí a grandes rasgos viene un apartado acerca del arrendamiento de fincas rústicas, en las cuales se establece que la renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a la falta de convenio será por semestres vencidos. El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por la pérdida de los frutos proveniente de los casos fortuitos ordinarios, pero sí en caso de la pérdida de más de la mitad de los frutos por casos fortuitos extraordinarios. Bueno, dentro del contrato de arrendamiento, dentro del contrato de arrendamiento, si el arrendatario se llegara a divorciar y existe una determinación judicial en la cual va a continuar en el uso de la vivienda la esposa con los hijos, esta se va a tener que someter a los derechos que tenía, derechos y obligaciones que tenía el arrendatario. Es decir, que si bien es cierto, no se le va a pedir que salga del inmueble que se está arrendando, sí va a tener la posesión del inmueble, pero siempre y cuando haya cohabitado ahí durante el matrimonio. Esa es como que una condición. Y al subrogarse, quiere decir que también en ese momento va a adquirir las obligaciones que tenía con el arrendador.
Esta situación va a ser de igual manera en el caso de concubinato. También, bueno, lo que les mencionaba, no solamente se pueden arrendar los bienes inmuebles, que son fincas o casas habitaciones, sino también se pueden arrendar bienes muebles. En este caso también existe el contrato ya sea de manera verbal o de manera escrita y se tiene que establecer una temporalidad en el cual el arrendatario va a recibir la cosa en el estado que se le está dando el arrendador y se obliga a restituirla en las mismas condiciones. Tienen que establecer bien esta parte porque de repente, pues igual, ¿no? Ver que no hayan vicios ocultos o alguna situación por la cual el arrendador pueda tener alguna ventaja sobre el arrendatario. Este contrato puede hacerse también por algún tiempo o siempre y cuando se cumpla alguna condición, es decir, se establezca algún término o algún hecho para que, dado su cumplimiento, pues entonces el arrendamiento de este bien, pues se termina. En este caso pueden ser autos, pueden ser algunos bienes que la persona solamente ocupe por cierto tiempo y se termina cuando esa tarea se da por concluida. Dice, en caso de que se haya pactado alguna cantidad por este arrendamiento, si el arrendatario la regresa antes de que se concluya, puede, se le exige que pague la cantidad que se haya pactado de manera completa o de manera íntegra, a pesar de que no haya ocupado el bien por el tiempo que se haya establecido, porque pues igual ya fueron condiciones que quedaron previamente establecidas. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Me fui a grandes rasgos sobre el arrendamiento, bueno, lo que son las formalidades del contrato, lo que vienen siendo arrendamiento de bienes inmuebles y muebles, pero ya para pasar a lo que viene siendo la terminación del contrato. Bueno, antes de pasar a la rescisión del contrato, les voy a hablar acerca de lo que vienen siendo las obligaciones del arrendador y las obligaciones del arrendatario. El arrendador tiene la obligación de entregar la cosa para el uso del arrendatario. Se establece que previamente el arrendatario ya tiene conocimiento de cuáles son las condiciones del bien que desea arrendar. En este caso, él va a pedir en determinado momento que si el bien que está, me voy a enfocar un poquito a los que son los bienes inmuebles, en el caso de casa habitación, tiene que, a ver, perdón, no escucho. Bueno, a ver.
les decía que el arrendatario conoce las condiciones del bien inmueble que desea arrendar y el arrendador está obligado a realizar cualquier mejora que el inmueble necesitara. El no realizarlas a tiempo o no a acceder a que el arrendatario haga estas modificaciones o estas adecuaciones o reparaciones del inmueble, va a ser va a tener responsabilidad y en determinado momento se le podrían exigir los daños y perjuicios que llegara a sufrir el arrendatario por el no haber realizado estas mejoras del inmueble. También el arrendador está obligado a no, decía que no embarazar el inmueble, es decir, que no tiene que estorbar en el uso que haga el arrendatario durante todo el tiempo que dure el contrato. También está obligado a entregar los recibos correspondientes por el pago de las rentas que le hubiere recibido. Dentro de las... Okay. Dentro de las obligaciones también está obligado el arrendador a responder de los daños y perjuicios que hubiere sufrido el arrendatario por los daños, por los vicios ocultos o cosas anteriores al arrendamiento. En el caso de que el arrendamiento sea en edificios o inmuebles destinados a oficinas, el arrendador está obligado a elaborar un programa interno de protección civil que se tiene que entregar a todos los arrendatarios. En caso de que el arrendador autorice a que en el inmueble se realicen mejoras, está obligado a pagar el costo de estas, del costo que hubieran tenido estas mejoras. En determinados casos se puede pactar que estas mejoras puedan ser, ahora sí que se puedan pagar a la mitad el arrendador y la otra mitad el arrendatario. En el caso de que existieran algunas condiciones que sí necesitaran que se repararan de manera urgente este tipo de daños o... A ver, ¿escuchó? Sí, Lixi, se escucha. Ah, ok. Bueno, continúo. En caso de que estas mejoras no se realizaran en el tiempo que se necesitaran de manera urgente, entonces era lo que les comentaba, que el arrendador va a ser responsable de los daños y perjuicios que sufriera el arrendatario. Ahora, respecto de las obligaciones del arrendatario, la número 1 es a pagar la renta en la forma y el tiempo convenidos. A 2, a responder por los perjuicios de la finca arrendada, ya sea que por su culpa o por algún familiar o alguna familiar, sirviente o subarrendatario realice en el inmueble.
El arrendatario también está obligado a avisarle al arrendador respecto de alguna reparación o mejora que necesitara el inmueble para que se puedan poner de acuerdo respecto de cómo se va a realizar esta reparación. En caso de que el bien arrendado se llegara a perder, digamos, materialmente, el arrendatario está obligado a reponer en las mismas condiciones el bien que se le había dado en arrendamiento. También está obligado a conservar en buen estado el bien, salvo en los casos en que, bueno, el bien se desgaste o que, bueno, por el uso frecuente del mismo, pues no se va a regresar como que en estas mismas condiciones. Pero siempre que tenga las condiciones en las que siga funcionando, en las mismas condiciones de conservación, y es decir que que el inmueble, pues, bueno, perdón, que el bien se pueda seguir utilizando. Ahora bien, respecto de estas condiciones también que se deben de establecer en el contrato, si bien es cierto, el arrendatario se da por satisfecho en las condiciones en las que está utilizando el bien, se van a establecer en el mismo contrato aquellas condiciones o aquellas, pues, digamos así, sí, condiciones que se tendrían que prever para que ese bien se mantenga en el mismo estado en el que se les entregó. Es decir, que no pueda decir el arrendatario que no sabía algunas condiciones en las cuales se tendría que conservar el bien, o que manifieste que por desconocimiento o que el arrendador no le dijo las condiciones para que el inmueble se conservara, ¿no? Es decir, si necesitaba el inmueble alguna reparación o que no se hicieran de alguna forma algunos actos, pues entonces también eso ayudaría para que el inmueble se pueda regresar en las mismas condiciones. También es muy importante establecer si se va a autorizar, por ejemplo, que el arrendatario pueda convivir en el mismo inmueble con algunas otras personas, o que únicamente se va a realizar el contrato con las personas que aparezcan en el mismo de manera directa, si va a ser para casa habitación o para un local comercial, cuál va a ser la finalidad de ese comercio, en los horarios, establecer que no hay responsabilidad para el arrendador después de que el inmueble se estuviera abriendo de determinadas horas o después de determinadas horas. Y algo que pues ahorita tiene mucha relevancia precisamente es el hecho de establecer la famosa cláusula en la que se manifieste de manera directa que el arrendador no tiene ninguna obligación respecto de alguna conducta que llegara a realizar el arrendatario por la comisión de algún delito o que el inmueble se estuviera utilizando para otros fines. Porque bueno, pues ahorita sabemos que existe el supuesto en el que pues si los inmuebles están dentro de la comisión de algún delito, pues estos también se les pueden fincar responsabilidad al arrendador y en su caso pues aplicar la ley de extinción de dominio. Entonces es una cláusula que ahorita pues ha estado
tomando un poquito de relevancia y que pues es importante ya en los contratos que se están realizando actualmente que ya traen esa cláusula. También establecer los intereses que se puedan pactar en caso de que el el arrendatario no dé cumplimiento en las fechas y formas establecidas en el respecto del pago de rentas. Si va a entregar recibo, si se va a hacer este pago por alguna transferencia o si se va a hacer de manera directa, los recibos o las facturas en determinado momento de cuánto tiempo es en el que se va a realizar el pago para que en caso de incumplimiento se configura la mora y cuánto va a ser los intereses que se llegaran a pactar o a establecer. También así la pena convencional ante este incumplimiento, el lugar de pago en caso de que se realice ya sea en el domicilio del arrendador o del arrendatario o en algún otro lugar que las partes establezcan. También es importante establecer que la temporalidad para que se puedan ahora sí que ejercitar las acciones que correspondan, ya sea para su cumplimiento o la rescisión del mismo contrato. Un tema que ahorita cobra un poquito de relevancia precisamente es el hecho de que el arrendador debe de dejar que el arrendatario utilice el bien y que se pueda dar en caso de que por alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, que el arrendatario no llegue a utilizar el bien, se pueda hacer la condonación de las rentas, ¿no? Que fue un tema que ahorita está en auge dentro de los juzgados porque precisamente derivados de la pandemia, pues existen varias controversias en ese aspecto, que bueno, voy a tocarlo un poquito más adelante. Entonces, respecto de la terminación del contrato, se puede dar por precisamente porque se haya terminado la vigencia del mismo. Déjenme nada más checar aquí. Sí, tengo. Aquí está. La terminación del contrato. El número 1 nos establece que el artículo 2483 del Código Civil, que puede haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por ley. O bien porque no haya, porque se haya satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada, que era lo que les comentaba hace un momento, que si bien es cierto, algunos contratos son por cierto tiempo determinado, la vigencia de los mismos, bueno, es a consideración de las partes, pero la ley establece el mínimo de 1 año para casa habitación y siempre y cuando la finalidad para el cual fue arrendada la cosa, pues se haya cumplido. La 2 puede ser por convenio expreso de las partes, en el cual ambas deciden dar por terminado ese contrato y en el cual no van a ejercitar ninguna acción una en contra de la otra. La otra puede ser por nulidad en caso de que ese contrato no fuera firmado por alguna de las partes o porque el contrato que se quiera hacer valer existe un contrato previo o caso contrario, ¿no? Que existe un contrato anterior en el cual las partes alegan tener esa relación contractual y existe un nuevo contrato que está rigiendo el nuevo, ¿no? Entonces ahí se podría declarar la nulidad del contrato. Por rescisión, que puede estar establecida esa cláusula dentro del contrato o nos podríamos ir a las causales de rescisión que establecen que se establece por ley y que bueno, en algunos contratos pues simplemente se transcriben. Por confusión, y aquí es muy importante señalar que se da esta figurita cuando nosotros precisamente llega a darse
el hecho de que cambie el contrato de arrendamiento por el contrato de compraventa, ¿no? Cuando nosotros cambiamos nuestra calidad de arrendatario o de arrendador por una calidad de ahora que sería comprador o vendedor. La 6 sería por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, prevé precisamente de que si en determinado momento nos prestaron un automóvil y ese automóvil sufre un accidente y resulta que es pérdida total, pues entonces, digamos que ahí se termina el arrendamiento. El número 7, por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. En este caso, el arrendamiento se va a dar por terminado porque existe un decreto de expropiación en el cual se va a tener que indemnizar al arrendador y al arrendatario respecto de la cantidad del bien. Al arrendador se le va a pagar el valor del inmueble y al arrendador se le van a pagar 6 meses de renta siempre y cuando tuviera más de un año en la finca arrendada. En el número 8 son por causales de evicción, en el cual la cosa que es dada en arrendamiento, pues resulta que digamos que pues se le es retirada la propiedad o la posesión al arrendador por sentencia, ¿no? De un juicio previo en el cual pues se le obliga a responder por los daños, ¿no? Entonces en ese momento pues se acaba el arrendamiento. Por venta judicial, que está establecida en el artículo 2495, en el cual pues el arrendamiento, el contrato de arrendamiento pues se da por terminado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, gracias. Creo que estaban acá, ¿no? Ahí está, mira. ¿Eh? Pues, ¿te puedo contestar hasta que termine esto? Pues no, mejor me manda. Lo quise. ¿Eh? ¿Cómo? Pues no escucho. Me mandas. Cuando termine esta cosa. Ahora quise, ya me escucho otra vez. No estoy hablando de ahí. No estoy hablando. ¿Te aviso cuando termine? Porque ya vi que si me salgo, se sale todo. Ok, dentro de la rescisión del contrato está el artículo 2489 nos establece que el arrendador puede exigir la rescisión del contrato por falta de pago de la renta en los términos establecidos en el artículo 2425, fracción primera, que era en las condiciones que se hayan establecido.
Aquí es importante señalar que el arrendador cuando exige más de de 3 meses de renta, es obligación del arrendatario comprobar que haya realizado el pago de las mismas. Y en caso de que el arrendatario oponga la excepción de pago o de cumplimiento de pago, cae en el supuesto en el que se presupone que las rentas que no fueron exigidas después de los de los 3 meses, pues se tendrán por pagadas, pero esa excepción la tiene que hacer valer el arrendatario. Si no, pues, bueno, aquí corresponde la carga de la prueba al arrendatario, comprobar que se encuentra al corriente del pago de las mismas. La número 2 es por usar la cosa en contravención al artículo 2425. Esto es que la cosa se le esté dando un uso distinto al que se estableció dentro del contrato, o que ese bien se esté utilizando para realizar alguna conducta que se encuentre configurada o encuadrada dentro de un delito. En el número 3, el subarriendo de la cosa en contravención al artículo 2480. En este caso, el arrendador tiene que dar consentimiento de que el arrendatario está dando en subarriendo el inmueble o la cosa. Enterado y autorizando esta situación, pues entonces esta figurita del subarriendo se tendrá por consentida por el arrendador, perdón. También se puede dar la rescisión del contrato por daños graves a la cosa arrendada que sea imputable al arrendatario. Es decir, que si por descuido, negligencia de él o de algún familiar directo, la cosa se llega a sufrir graves daños, pues entonces es causal de rescisión y se le puede pedir al arrendatario el pago de los daños y perjuicios sufridos. También otra causal de la rescisión del contrato es por variar la forma de la cosa arrendada, sin contar con el consentimiento del arrendador. Es decir, que en el caso de que hubiese querido hacer alguna mejora, pues hubiera modificado totalmente el inmueble arrendado, o le hubiera causado pues alguna modificación que ocasionara que el inmueble arrendado pues está sufriendo serios graves, daños graves, o que ya no tiene como que la misma condición en la cual el arrendador dio al arrendatario el uso del inmueble. También es por, bueno, los demás casos que sean previstos en la ley, que bueno, son los que les estaba yo comentando, que en el caso de que el inmueble dentro del inmueble se estén realizando conductas que puedan llegarse a encuadrar en algún delito, pues también va a ser causa de rescisión. El artículo 2490 establece cuáles son las condiciones, los supuestos en los cuales el arrendatario puede exigir la rescisión del contrato, que sería por contravenir el arrendador la obligación de conservar la cosa arrendada en buen estado, haciendo las reparaciones necesarias, las obras de mantenimiento para la conservación y funcionamiento y seguridad del mismo. Es decir, que no haya realizado todas estas obras que tenía la obligación para que el inmueble se mantuviera en las mismas condiciones en las cuales les fue dado por el arrendador él mismo. El número 2, es decir, que la pérdida total o parcial de la cosa arrendada. Es decir, que que él no haya tenido la responsabilidad porque haya sido por algún caso fortuito o cosa de fuerza mayor
en la cual la cosa arrendada se pierda, ¿no? Ahí no tiene responsabilidad el arrendatario, que puede ser en el caso de algún sismo o algún terremoto o algún evento de la naturaleza que provoque que la cosa se pierda. En el número 3 es por la existencia de defectos o vicios ocultos de la cosa. En este caso, estos vicios deben de ser anteriores a la fecha en la que se está llevando a cabo el contrato de la temporalidad del contrato de arrendamiento, por las cuales existe algún vicio oculto que no manifestó el arrendador y que no prever o no decirle las causas por las cuales podría darle cierto mantenimiento provocó que la cosa pues tuviera algún desperfecto que hiciera imposible que el arrendatario estuviera ahí, ¿no? Que pueden ser en algunos casos que los inmuebles tengan goteras o que tengan fugas o que tengan no tengan el mantenimiento adecuado y pues desprendan malos olores o tengan humedad y que eso esté provocando algunas afectaciones al arrendatario. También otra causa de rescisión del contrato es que el arrendador sin motivo fundado se opone al subarrendamiento con derecho que pretenda hacer el arrendatario. Es decir, que no justifique el hecho de por qué el arrendador, por qué se opone a hacer a que el arrendatario pueda subarrendar el mismo. También es muy importante establecer que dentro de esta rescisión del contrato que pueden ejercitar ya sea cualquiera de las dos partes, ya sea el arrendador o el arrendatario, pues va a depender precisamente de tanto de las causas, causales que digamos que se están manejando dentro del código o alguna que haya estado establecida en el contrato que realizarán las partes. Es decir, en algunas ocasiones pues se prohíbe que tengan mascotas, que se lleven a cabo algunas fiestas, que se afecte, por ejemplo, el inmueble de alguna manera, pues esas condiciones que ya fueron previamente establecidas y que si al incumplimiento del contrato o de las obligaciones que tiene cada uno de ellos, puede ser también causal de rescisión del mismo y las penas establecidas en el contrato, pues bueno, también ya dependerá por acuerdo de las partes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, gracias, todo muy claro, muy amable. Perdón, licenciada. Oiga, referente a lo que usted mencionaba del subarriendo, ahí no me quedó muy claro o me perdí, disculpe. Entonces, si el arrendador dice que queda prohibido el subarriendo, ¿tiene que justificar el por qué no quiere que le subarrienden? ¿Fue lo que entendí? ¿O entendí mal? Disculpe. Sí, el arrendador debe de dar ahora sí que la autorización para que se pueda subarrendar la cosa, ya sea todo o en parte nada más del inmueble. Y en caso de que el arrendatario quisiera, ¿no? En determinado momento subarrendar y él tiene que manifestar nada más el hecho de por qué no está de acuerdo en que se pueda dar esta figurita, pero sí necesita la autorización del arrendador. Aquí, bueno, eso es lo importante, no debe de tener la autorización y no tanto tendría que justificar él mismo el por qué no, pero tampoco el hecho de que no lo justifique no quiere decir que como no me dio una causa justa para mí, entonces la puedo subarrendar. Ok, muchísimas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, es importante aquí hacer notar que para poder ejercitar cualquiera de estas dos acciones, ya sea la acción de terminación o la acción de rescisión del contrato, pues bueno, van a ser
diferentes los requisitos que la ley nos marca, nos establece. Es muy importante aquí establecer que la terminación del contrato se va a enfocar a las causales que anteriormente ya les comenté, pero que se debe de hacer la notificación al arrendatario de que el arrendador desea dar por terminado el contrato. Puede ser antes de la vigencia del mismo contrato. Perdón, tiene que ser una vez que se haya terminado la vigencia del contrato. El arrendador debe de dar aviso 30 días antes en caso de que sea un predio urbano o que sea destinado para casa habitación, y si es de un predio rústico, tiene que ser de 1 año este aviso. Con ese aviso, nosotros podemos dar por terminado ese contrato, o bien que se haga ese aviso de dar por terminado el contrato dentro de los 10 días siguientes a que se dé por terminada la vigencia del contrato. Si no existe ese aviso, bueno, pues la acción de terminación pues no va a ser procedente. Caso diferente en el caso de la rescisión del contrato. Aquí generalmente se pide la rescisión de contrato por el pago de las rentas. Es decir, que si yo manifiesto ante la autoridad judicial que quiero la rescisión del contrato por el no pago de las rentas, pues corresponde al arrendatario el poder exhibir ya sean los recibos o o exhibir los vouchers de las cuentas o pagos que se hayan realizado respecto de este contrato. Algo que también es muy importante es que, si bien es cierto, la ley nos establece cuáles son los requisitos que debe de tener el contrato de arrendamiento, también en la práctica se realiza este contrato de arrendamiento de manera verbal. Entonces, previamente a ejercitar cualquiera de estas dos acciones, pues se tiene que realizar las diligencias correspondientes para acreditar que existió un contrato de manera verbal, que pueden hacerse con los medios preparatorios a juicio, o también se puede comprobar en la misma demanda de controversia de arrendamiento inmobiliario, pero cuando estamos hablando de un contrato verbal, la finalidad de es primero acreditar que existe ese contrato de arrendamiento, que es decir, que ese acuerdo de voluntades, establecer cuáles son las condiciones en las que fueron pactados ese contrato y el por qué se está dando esa rescisión del inmueble. ¿Hasta aquí voy bien? Licenciada, una pregunta. Respecto a lo que decía usted de la tácita reconducción, son los 10 días, digamos, termina, por decirlo así, el 30 de octubre. Quiere decir que al día siguiente es cuando empiezan a correr mis 10 días para poderle notificar, pero como van a ser, digamos, una jurisdicción voluntaria, ¿se tendría que presentar dentro de esos 10 días o dentro de esos días se le tiene que notificar ya directamente a esta persona, al arrendatario? No sé si me expliqué. Después del 30 de octubre, yo tengo 10 días para para presentar la demanda de que me estoy oponiendo a que se continúe con el contrato de arrendamiento. Puede ser la presentación de la demanda, porque porque la notificación de los medios preparatorios se tendrían que haber hecho antes para que se pueda notificar a la persona. Ok, entonces tendría que ser dentro de esos 10 días presentarla, digo, porque ve que muchas veces por la carga de trabajo no se le puede notificar, o no estaría listo, por decirlo, para notificarle en esos 10 días, pero con el hecho de yo presentarla, dentro de esos 10 días, sí estoy dentro de ¿Del término? necesito. Aquí sí es presentar la demanda dentro de estos 10 días para la terminación del contrato. Vengo y te hago saber que quiero dar por terminado el contrato, y no la notificación de los 30 días hábiles para dar la terminación del contrato. Aquí hablamos de dos diligencias diferentes. Sí,
Ok, pero no, digamos que en esos 10 días no necesariamente le tiene que notificar el juzgado en esos 10 días, ya con el hecho de yo presentarla, ya digamos estoy dentro de esos 10 días para que sí opere la tácita reconducción. Ajá, para que no opere la tácita Digo, reconducción. para que no lo opere, disculpe. Ajá, Sí, sí, para sí, que no sí. pueda darse. Ajá, ok, muchísimas gracias. Me quedó claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? También es importante hacer notar que el contrato de arrendamiento no se va a rescindir por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio expreso, ¿no? Pero aquí generalmente los familiares, ya sea del arrendador o del arrendatario, pues continúan con la obligación que tiene, que adquirió cada uno de ellos durante el tiempo que está, que se realizó el contrato de arrendamiento. Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará la renta mientras dure el impedimento. Y si este dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato, que es el supuesto en el que se dio lo de la pandemia del COVID. Dado que las autoridades en ese momento por la emergencia sanitaria declararon que los negocios o sí, los negocios que no eran de que su actividad no era no tenían el giro de ser una actividad de es necesaria, digamos, o de primer nivel, no podían operar y ocasionó que muchos negocios pues no estuvieran abriendo, lo que provocó que pues ahorita estuvieran reclamando la disminución de las rentas o en su caso la condonación de las mismas, ¿no? También dando paso precisamente a esta rescisión del contrato. Estas ya se las... Ahora bien, de manera muy general, les voy a explicar lo que viene siendo el procedimiento de las controversias de arrendamiento inmobiliario. Bueno, pues ya sabemos que para pedir precisamente la rescisión o la terminación del contrato de arrendamiento, sea por el arrendador o por alguna causa del arrendatario, se va a presentar la demanda, digamos, ¿no? Con todos nuestros requisitos de forma que, bueno, siendo la autoridad ante la que se promueve, las prestaciones que estoy reclamando, el domicilio del arrendatario, las prestaciones, los hechos, el derecho, las pruebas. En este caso, nosotros vamos a exponer de manera sucinta y cronológica los hechos en los cuales nosotros basamos nuestra demanda para requerir la rescisión o la terminación del contrato de arrendamiento. Aquí mismo vamos a exhibir, bueno, a enunciar las pruebas en las que nosotros estamos fundando nuestra acción para que se pueda acompañar. Si nosotros se realizó el contrato como mandatarios o apoderados, tenemos que acreditar esa personalidad y también se tienen que exhibir los documentos. Si el contrato fue firmado por alguna persona que pues ya falleció, también la calidad con la que están actuando, digamos en este caso el albacea, para que se pueda acreditar la relación.
Eh, se va a exhibir el contrato y los documentos, ya sean facturas o algunos, si nosotros estamos reclamando en esa demanda el pago de servicios, también tenemos que acreditar que existe precisamente la deuda de los mismos y todas aquellas pruebas que tengamos a la mano o que la ley nos establece que, bueno, si no las tenemos a la mano, por lo menos también acreditar que ya en algún momento ya fueron solicitados esos documentos o solicitarlos, ¿no? Y exponer los motivos de por qué no contamos con el documento. Después, bueno, se presenta la demanda, se admite, dentro del auto se va a señalar la audiencia y en caso de que se estén reclamando pago de rentas y se le va a requerir el pago y se le va a hacer de conocimiento al demandado, a los demandados, que tienen el término de 5 días para contestar la demanda. Aquí, bueno, se lleva a cabo lo que viene siendo la notificación con todos los requisitos de ley, en el cual se puede embargar. Esto es muy importante, en esta diligencia se pueden señalar bienes que se puedan embargar por la cantidad que se está requiriendo el pago de las rentas y ya sea que lo señale la persona, el arrendatario o la persona que está siendo demandada, o en su caso puede ser el abogado o la persona si es que está interponiendo la demanda para que se puedan embargar. Después de que se lleva a cabo la notificación, bueno, se le da el término de 5 días para que pueda contestar y pues pueden pasar estos dos supuestos, ¿no? En el que la persona no conteste y el juicio se vaya en rebeldía, o conteste y se puedan dar estos supuestos, ¿no? Que oponga las excepciones y defensas que estime convenientes, reconvenga, se allane a la demanda o y bueno, en este caso de que reconvenga, pues también se le van a dar 5 días a la parte actora para que conteste y 3 días para que desahogue la vista de las excepciones y defensas. Es muy importante aquí señalar que cuando los demandados oponen estas excepciones y defensas, ahí pueden hacer el reconocimiento expreso de la relación contractual. Aquí puede señalar efectivamente que realizó el contrato de arrendamiento en los términos que están, bueno, que fueron exhibidos, o manifestar cualquier otra situación. Pero en el desahogo de vista de la parte actora, respecto de las excepciones y defensas que hace valer, también es importante aquí que pueda reconocer algún documento que exhiba la parte demandada o que impugne estos documentos que pudieran llegar a ser exhibidos. Y también aquí se le va a dar vista en caso de que en las pruebas que hayan sido exhibidas, si crea su pertinencia o no, o si puede ser en el caso de que el demandado haya propuesto una prueba pericial, pues también que pueda manifestar, pueda ampliar el cuestionario o no. Después de contestar estas vistas y la demanda, se van a admitir pruebas y se van a preparar las mismas para que y se va a señalar la audiencia para que se pueda llevar a cabo su desahogo. Aquí la audiencia, bueno, ya una vez que se fueron desahogadas las pruebas exhibidas por las partes y ya no hubiesen materia de que se pudieran estar esperando algunos documentos o que se tenga ya desahogadas todas las pruebas, pues se pasa a sentencia y todas las actuaciones que se realizan hasta la sentencia no son apelables. Únicamente se puede apelar la sentencia definitiva. Entonces, todas las apelaciones que se puedan
presentar, pues van a ser de manera preventiva, porque únicamente se acepta apelación respecto de la sentencia definitiva. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos, más o menos cómo es el procedimiento en la materia de controversia de arrendamiento inmobiliario. No sé si tengan alguna duda. De mi parte no, muchas gracias, todo claro. Sí, perdón, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, buenas tardes. Sí, perdón, soy su servidor León Pérez Gómez. Yo tendría una pregunta. Hace algunos días habíamos estado platicando en relación con la eficiencia que pueda tener esta cláusula relacionada con la extinción de dominio. Si esta cláusula podría al propietario del inmueble protegerlo de cualquier situación que pudiera presentarse si su inmueble es utilizado para cuestiones delictivas. O sea, si esta cláusula podría por sí misma, claro, si no hay un antecedente claro de que la persona está enterada, pero si por sí misma pudiera servir de defensa para la extinción de dominio. ¿Sí me escucharon? Sí. Perdón. Sí. El hecho de establecerla precisamente es el manifestar que el arrendador se va a proteger respecto de pues de esta acción que se pudiera poder llevar a cabo en su contra, porque precisamente está manifestando que él no va a tener responsabilidad respecto de algún acto que el arrendatario llegara a realizar en el inmueble. Es decir, está dando y estableciendo dentro de las cláusulas la finalidad para la cual está arrendando el inmueble. Y si bien es cierto, él tiene la obligación de estar de alguna forma supervisando que el arrendatario cumpla con las obligaciones que está contrayendo, también es cierto que no va a poder estar ahí las 24 horas. Entonces, el hecho de establecer esta cláusula sí le ayuda precisamente para decir, ¿sabes qué? Aquí yo no tengo esta responsabilidad directa porque de alguna forma es este contrato y dentro de las obligaciones pactamos esto, ¿no? Y él se comprometió a respetar esta cláusula. Perfecto. No, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Si no hubiera más preguntas. Yo tengo una, doctor León. Sí, adelante. En el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, en las nuevas reformas, que no tengo conocimiento bien de qué artículos sean, la licenciada nos podría mencionar que si el arrendador no manifiesta que está arrendando el bien inmueble, o sea, no está dado de alta en Hacienda, que entonces ya no se paga todo las rentas que adeuda el arrendatario y que automáticamente ellos dan aviso a Hacienda. No sé si la licenciada nos podría explicar sobre este tema, de que no se pagan las rentas y además que automáticamente se le da vista a Hacienda de que no está dado de alta como arrendatario. Esa es mi duda.
Ok. Aquí, precisamente en el cumplimiento de las rentas, el hecho de que la persona no esté dada de alta no es una condición para que se puedan, digamos, condonar esas rentas. Ni nosotros damos aviso a la Secretaría de Hacienda respecto del régimen del arrendador, la calidad que tenga. O sea, aquí la litis se fija precisamente en el hecho de que hay una relación respecto del pago por el uso de una cosa. Al no realizarse el pago, entonces se da el incumplimiento y te voy a condenar al pago de las rentas. Lo único que yo podría tomar en cuenta es que el arrendatario exhiba las pruebas respecto del pago de las rentas, o que en determinado caso hubiese opuesto la excepción de pago. Pero yo no voy a tomar esta condición de que la persona esté dada como arrendador, digamos, ante Hacienda. Esa figurita no, bueno, hasta la fecha a nosotros no nos ha tocado, lo único es saber cumplió o no cumplió. Entonces te voy a condenar al pago y nada más. Pues muchísimas gracias, licenciada, ya me aclaró la duda que tenía. Sí, muchas veces en los contratos de arrendamiento, bueno, perdón, cuando contestan las demandas de arrendamiento, sí hacen mención de esta parte, ¿no? De que el arrendador no está dado de alta y que y que entonces no tiene derecho a percibir las rentas, pero no es un requisito que la ley nos establezca que tengan que dar, que tengan que tener esta calidad ante Hacienda. Lo único que yo les comentaba al principio era que dentro de los bueno, perdón, ahorita lo que tiene auge es un poquito la condonación respecto de los inmuebles que tuvieron que cerrar a consecuencia de la pandemia. Existen ahorita dos tesis que bueno, para las personas que están en ese supuesto, pues les ayuda porque prevén precisamente el hecho de por qué se declaró la contingencia sanitaria y por qué sí se les va a dar la condonación del pago de esas rentas. Entonces, nada más se las menciono, eso sí ya no las pude capturar, es la 2024-311 y la 2024-304, por si les llega a servir. Esa sí es materia de que les puedan condonar el pago de las rentas. Pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Nos podría hacer el favor de repetir las tesis? ¿Vale? Sí, es el registro digital 2024-311 y 2024-304. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. El doctor Cano se tuvo que retirar. Normalmente concluimos este tipo de pláticas a las 6:30 porque él tiene otro compromiso. Ahorita, bueno, nos extendimos un poquito, dado cuenta también que pues iniciamos un poquito más tarde. Sí, pero bueno, licenciada Mateos, yo le agradezco a nombre de él y a nombre de todas las personas que formamos parte del Foro Jurídico de Ignacio Ramírez el Nigromante, le agradezco su participación y si ya no hay más dudas, bueno, pues entonces yo les recuerdo que nos vemos la próxima, por favor. Sí, muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias, licenciada Mateos. No, al contrario, muchísimas Muchas gracias y a una disculpa. Muchas gracias, licenciada. Gracias y buenas tardes Gracias, a todos. licenciada, y buenas tardes a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Hasta luego, saludos gracias. a todos. Bye bye. Gracias, licenciada. Saludos. Gracias, hasta luego.